amén. Gloria Con nosotros al la Señor. palabra de nuestro Dios. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Póngase de pie en esta noche. Gracias por estar con nosotros. Gracias por escuchar la voz de Dios en su corazón. Qué hermosa alabanza. La presencia de Dios sobre nosotros siempre nos va a llenar de paz, de gozo, de alegría. Incline su rostro ahí donde está y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar acá en tu casa. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder alabarte. Gracias porque pudimos entender, Señor, la voz de tu Espíritu en nuestras vidas. Te suplico, Padre, que todos los que estamos acá y quizás los que van a estar conectados este día u otro día que vean o escuchen el sermón puedan ser bendecidos y beneficiados por tu palabra. Perdona nuestras faltas si las hemos cometido. Queremos presentarnos delante de ti limpios para que sea acepto, Señor, nuestra adoración delante del trono de tu gracia. Abre el corazón, la mente, el entendimiento para poder comprender, Señor, y aplicar tu palabra a nuestra vida y ponerla por práctica. Señor, si hay alguien en esta noche que tiene una petición especial de cualquier índole, que ésta sea, en el nombre de Jesús te pido, Señor, como ministro tuyo en este lugar, que pueda ser, Padre Santo, respondida. Que tú, Señor, puedas escuchar la oración, que tú puedas ver la necesidad que tenemos. Señor, como familia, a veces tenemos necesidades. Tú las conoces bien. Pueden ser de distinta índole, pero son necesidades que tenemos. Y como familia que somos, Señor, que hemos explicado y hemos hablado, no vernos solamente como hermanos en Cristo, sino que como una gran familia, te pido, Dios, que seas tú respondiendo a cada una de esas peticiones. Tú eres un Dios de amor, un Dios de poder. Te suplico, Señor, que así como tú has contestado alguna petición anterior, que la que tenemos en este momento, Señor, no sea la excepción y que podamos, Señor, recibir de parte de ti una respuesta positiva a esa petición. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Vamos a la palabra del Señor. Quiero que abra su Biblia en Job. Vamos a Job. Recuerde que hemos estado hablando desde el lunes pasado acerca de cómo establecer el reino de Dios en tu familia, en el corazón de tu familia. Y hablábamos acerca de un jovencito el lunes pasado que se llamó Gedeón, el cual Dios le mandó a hacer algo en contra de su familia, para beneficio de su familia. Mire lo que le acabo de decir, que loco. Dios le mandó a hacer algo en contra de la familia, pero para beneficio de su familia cuando él lo hizo. Y fue definitivamente una gran bendición. Entonces, tomando de base el lunes pasado que hablábamos acerca en Jueces, en el capítulo 22, yo quiero comenzar hablando de cómo establecer el reino de Dios en tu familia. Y quiero platicar o mencionar en esta tarde, uno de los primeros puntos es: debes convertirte. No sé si lo mencionamos, le soy bien honesto, no recuerdo si pudimos llegar hasta ese momento en mencionarle que el primer punto específico y especial es convertirnos en un intercesor. Convertirnos en un intercesor. Tú quieres que el reino de Dios se establezca en el corazón de tus hijos, de tu esposo o de tu esposa o de las personas que viven contigo en casa. Tienes que ser un intercesor. ¿Y qué es un intercesor, hermanos queridos? Jesús intercede por nosotros ante el Padre. Él está diciendo: mira, Señor, ellos son así, ellos son allá, pero quiero decirte que yo ya pagué por ellos. Está intercediendo por las cosas que tú y yo hemos hecho, que hicimos hoy, y ojalá que no, y que probablemente vamos a hacer mañana. Él está intercediendo y dice la palabra que Él intercede con gemidos indecibles, que no se puede descifrar cómo Él intercede para que la ira del Señor no caiga sobre nosotros. Eso es un intercesor. Y quiero que usted, mi querida mamá, mi querido papá, mi querido hijo, mi querida hija que está en esta noche,
se pregunte, ¿es un intercesor? Porque normalmente nosotros intercedemos por la comida. Señor, te damos gracias por los alimentos en el nombre de Jesús, amén. Hacemos 3 oraciones al día, normalmente. Pero cuando yo le menciono que debemos convertirnos en un intercesor, significa que tú y yo, para establecer el reino de Dios en el corazón o en nuestra familia, tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Es la única manera de interceder. Porque Dios a ti y a mí nos oye ¿en qué, iglesia? En oración. Es ese diálogo hermoso que tú tienes con Él. Cuando tú te arrodillas, cuando tú estás sentado, independientemente cómo sea tu forma corporal de hacerlo, y comienzas a orar, tú estás hablando con Dios. Y en la oración que nosotros hacemos, ¿cuál es lo principal que le pedimos a Dios? Quiero que usted pueda entender que pedirle a Dios no es malo. Para nada, para eso está Él. Pero no solo para ello. Es para que usted hable con el Señor. Y si usted quiere escuchar al Señor, pues combine las dos cosas. Ore y lea la palabra para que usted hable con el Señor por medio de la oración y Dios le hable a usted por medio de la palabra. Le decía a mis hijos, creo que fue el día de ayer, creo que fue, que ya íbamos para casa. Le dije yo a mis hijos, miren, ¿quiere usted saber cómo es la relación de una persona con Dios? Póngalo a orar. Aquí dentro de los que estamos acá, a veces hemos tenido reuniones y dice, hermano fulano, ore. No, pastor, a mí no me ponga a orar. No pueden interceder. ¿Pero por qué no podemos interceder? Porque no tenemos una relación con el Señor. Y le decía yo a mis hijos y a mi esposa que íbamos, le digo yo, ¿quieren conocer cómo es la relación de una persona con Dios? Póngalo a orar. Póngalo a orar para que usted vea si esa persona habla con Dios o no habla con Dios, si intercede por otras personas o no lo hace porque no sabe cómo hacerlo. Si a mí en este momento me dijeran, pastor, fíjese que lo necesitamos allá en el juzgado de familia o el juzgado que sea, porque usted necesita que vaya a defender a alguien, yo no voy, hermano. ¿Y qué voy a ir a decir? Yo a predicar iría. ¿Y qué voy a decir? No tengo argumentos para poder defender a alguien en algo que le están... ¿Por qué? Porque yo no conozco, no sé la jerga, no sé el lenguaje que se maneja en las leyes. Entonces lo que voy a hacer es condenar al muchacho o a la muchacha, porque no tengo palabras para expresarla. Pero tú, cuando tienes una relación con Dios, tú lees la palabra, tú hablas con el Señor, tú vas a tener una enorme cantidad de palabras de cómo expresarte para interceder por otras personas. En este caso, por tu familia. Yo no sé qué tan grande sea su familia. ¿Hasta dónde tiene alcance usted de conocimiento de cómo es su familia? No sé si conoce a sus primos, sus primos en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto. No sé si los conoce a todos. Yo, en lo personal, yo tengo un rango bien pequeño de conocimiento de mi familia, tanto por parte de mamá como por parte de papá. Yo de mi familia, por parte de mamá, conozco a las hijas de los tíos de mi mamá. Hasta ahí llego yo. Y conforme a mi papá es casi igual. Conozco a las hijas de los hermanos de mi papá allá en Nicaragua. Unos allá y otros aquí. Y le voy a ser bien honesto y hasta con vergüenza, no oro por ellos. No oro por ellos, se me va la piscucha. ¿Por quién oro? Yo oro por mi esposa. Padre, bendice a mi esposa. Señor, bendice a mis hijos. Bendice a mis hermanos que han venido por acá. Bendice a mi mamá. De repente oro, bendice a las primas de mi esposa. Bendice a mi suegro. Me cuesta, pero le digo que lo bendiga. Bendice a mi suegra, pon tu mano de sanidad, etcétera. Pero fíjese que
pensando, digo, hey, pero yo no oro por mis primas, no oro por los hijos de mis primas, no oro por, yo siempre oro por este círculo, porque es el que yo tengo cerca. Y tú, para que el reino de Dios se establezca en toda tu familia, ¿en cuánto, iglesia? En toda tu familia, intercede por ello, conviértete en un intercesor. Hermano querido, ¿será bonito ser intercesor? A veces sí, a veces no mucho. Mira, intercede por mí. Fíjate que tengo una gran deuda en el banco. Anda, habla por mí porque a mí me van a agarrar o algo. Ir a poner la cara por otro, hermano, por la deuda, no es tan bonito, pero usted está intercediendo por algo o por alguien. Pero con Dios es diferente, porque Dios está con su oído inclinado para escuchar la oración de cada uno de nosotros. Dice la palabra que Él escucha la oración de aquellos que le buscan. Establece el reino de Dios en tu familia. ¿Cómo? Siendo un intercesor. Cuando yo he orado por alguien, y me ha pasado en distintas ocasiones, de repente me lo he encontrado a esa persona y me dice, hey, ¿cómo está esto y lo otro? Y le digo yo, hey, estoy orando por ti. Que no le voy a decir que bien seguido, le mentiría. Yo veo el rostro de esa persona. Hey, gracias. Estamos en Guatemala, cruzando la frontera de Guatemala. Iba una doctora con nosotros a un campamento, de los tantos campamentos que nosotros fuimos. Y no sé qué me dio a mí, pero la señora, esta doctora, había estado con unas situaciones un poco complicadas en su vida. Y yo me enteré. No sé cómo me enteré en la iglesia, porque en la iglesia nadie es chambroso, ahí todo guarda el secreto. Entonces me enteré, escuché. Y cuando yo me bajé y empecé yo a orar por ella. No le voy a decir que ferviente todos los días, no, pero cuando me acordaba, cuando miraba la clínica de la iglesia, la doctora y orábamos por ella. Y en esa ocasión que íbamos para Guatemala, cabal, exactamente bajándonos a hacer el papeleo para pasar, la vi. Y le dije, hey, Doc, ¿cómo está? Bien, Alex, mire, aquí ya otra vez de campamento y que no sé qué. Y le digo, mire, Doc, solo quiero decirle una cosa. Dios tiene el control de las cosas. Estamos orando por usted, para que Dios le dé una salida. Solo esas fueron mis palabras. Y se dejó ir en llanto la doctora. Y le vi su rostro de alegría, de gozo. Y cuando pasaron quizás un par de minutos, 20, 25 minutos, se me acercó y me dijo estas palabras. Pastor, me dijo, gracias por dejarse usar por Dios. Pastor, gracias. Bueno, ni me dijo pastor, Alex me dijo, Alex, gracias por dejarse usar por Dios. Amén, la honra y la gloria sea para Dios, le dije yo nada más. Tú no sabes cómo te estás dejando usar por Dios cuando estás intercediendo por alguien. Y por la familia mucho más. No interceda por su familia solo cuando están en problemas, hermanos. O no intercedamos por nuestra familia solo cuando estamos en un gran atascadero. Que nuestras oraciones puedan ser oraciones preventivas. Lo preventivo es mejor y es más barato que lo curativo. Ore por su familia, sea un intercesor. Papás y madres que están aquí, oren por sus hijos. Levántense temprano, levantémonos, lo voy a decir así. Levantémonos temprano, vayamos a nuestros hijos, oremos por nuestros hijos. Usted y yo no sabemos el cúmulo de pensamientos que ahora, en este tiempo, nuestros hijos andan cargando. Y hablo de hijos adolescentes. Tal vez no nuestros chiquititos que están allá en la escuela bíblica, no, nuestros hijos que están aquí sentados con nosotros a veces. Usted no sabe cómo están siendo borbandeados por Satanás en esta época de sus vidas que les ha tocado vivir, que todo lo tienen a la mano, que nada cuesta conseguir para poder pervertirse. Usted no sabe.
A veces nosotros los padres cometemos errores porque queremos instruir tan bien a nuestros hijos que les exigimos un montón de cosas, pero no oramos por ellos. Quiero que hagas esto, quiero que no te metas con fulano, no te metas con mengano, y ora usted por ellos para que ellos no se metan donde usted no quiere que se metan. Nos tomamos un tiempo nosotros, pequeño, grande, mediano, no lo sé, para doblar nuestras rodillas o sentado como sea, decirle: Señor, protege a nuestros hijos, protege a mi hijo, protege a mi hija. Los esposos oramos: Señor, protege a mi mujer, a mi esposa. La palabra es clara cuando dice que el Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la oración de intercesión es poderosa, lo dice la palabra. Y la oración del justo, dice la Biblia, puede mucho. Ay, pastor, pero no soy justo. ¿Quién dice? Justificados pues por la fe tenemos. Usted ha sido justificado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Interceda por su familia. Y no solo por la que está cerquita, por ella por supuesto que sí, no, por toda su familia. No me levante la mano, pero solo piense, creo que lo pregunté ayer: ¿a cuántos de los que están acá nos encantaría que todita nuestra familia estuviera en los caminos del Señor? Qué lindo sería, ¿verdad? Reunámonos todos. Y usted sabe que en esa reunión no va a haber alcohol, no van a haber pleitos, bueno, pleitos tal vez. No va a haber alcohol, no va a haber cigarro, porque todos conocemos a Dios. Y si de repente tenemos cierta discrepancia, porque eso es normal en las familias. Pero qué lindo interceder por ellos para que ellos puedan buscar a Dios, y tú y yo con la oración de intercesión poder establecer el reino de Dios en los corazones de cada uno de ellos. Quiero hacerle una pregunta. ¿Quién estuvo orando por ti para que recibieras a Cristo? ¿Sabes? ¿Te acuerdas? ¿Tienes idea de alguien que estuvo orando por ti? ¿O no tienes idea? Pero te quiero decir una cosa: alguien estuvo orando por ti. Mi hermano mayor, ojalá no me esté oyendo, y si no, pues ni modo. Por eso le quiero comentar que mi hermano está en Estados Unidos porque mi mamá se puso otra vez un poquito mal. Ya está mejor. Mi hermano, hubo un momento en que se disparó. No es que se disparó, sino que andaba ahí, se fue para el mundo. Mi hermano, el que cantaba los lunes acá, que ahorita por ese proceso pues no ha estado viniendo, y también por las elecciones, porque trabaja en el Tribunal Supremo Electoral. Yo recuerdo que es con el que mejor yo me llevo. Yo amo a todos mis hermanos, pero con este loco, con este hermano, es con el que mejor me llevo, porque cuando hubo problemas en Nicaragua, mi mamá se vino, mi papá se vino y no estuvieron con nosotros. Mi hermano mayor y yo nos quedamos solos en Nicaragua, éramos unos niños. Y estuvo con nosotros todito ese tiempo mi tío por parte de mamá y mi abuela por parte de mamá. Estuvimos mucho tiempo con ellos, entonces llegamos a desarrollar una relación bien bonita de hermanos. Pues hubo un tiempo que este loco cuando entró a bachillerato, estudió en el Andrés Bello, me recuerdo yo, y anduvo patinando un poco. Perdón, hermano, pero es cierto. Anduvo patinando y esto y lo otro, queriendo ser como todos los jóvenes. Y yo recuerdo, hermanos, que yo oraba por mi hermano, porque él cantaba como cantábamos nosotros. Él pertenecía al ministerio donde yo pertenecía también. Él escribió una canción en una campaña que hubo que se llama Avancemos a San Salvador, se llamaba el eslogan. Él escribió la canción de esa campaña y la sacaron y todo. Bonito, porque escribe mucho mi hermano. Y oraba por mi hermano, porque él se alejó y yo me quedé ahí metido siempre en la iglesia. Y cuando podía hablar con él, yo estaba bien jovencito. Le miento que le decía: mira, yo estoy orando por ti, hermano. Yo solo le decía: mira. Los años pasaron, mi padre de repente entró en una situación bien complicada de salud y se murió.
Y mi hermano se resintió. Y no quería nada con el Señor. Y cuando hablé con él me decía, mira, yo no entiendo porque mi papá se enfermó para morirse. Mi papá que fue tan bueno, crió a tantos niños, etcétera, etcétera, etcétera. Yo solo oraba por mi hermano. No, yo no decía lo que le estoy diciendo a usted ahorita. Yo oraba para que el reino de Dios estableciera. No, yo oraba para que mi hermano volviera. Ahora que estoy leyendo y que estoy predicando y que le estoy explicando esto, sé que mi oración estaba llegando a los cielos para que Dios estableciera, o mi hermano se diera cuenta que necesitaba establecer el reino de Dios en su vida. Y las oraciones tuvieron efecto, hermano, para honra y gloria del Señor. Cuando yo vi que entró por esta puerta y que me dijo, mira, me voy a empezar a congregar aquí contigo. No es que todo este tiempo anduvo perdido, no, de repente ya comenzó a ir a la iglesia, esto y lo otro. Yo me sentí contento, me sentí orgulloso. Y lo único que le decía al Señor, gracias. Oraba por él, así como sigo orando por otros hermanos que tengo. Por mi suegro. Para que se den cuenta que el deseo de aquel que les ama en el Señor es que establezcan el reino de Dios en su corazón. Y ahora cuando veo a mi hermano aquí cantando, veo a su hija, que es Camila, yo le digo, Señor, las oraciones de intercesión son poderosas. Conviértase. ¿Quiere usted establecer el reino de Dios en su familia? Conviértase en intercesor. Probablemente solo tú vas a hacer. Probablemente te van a ver orar, que tú estás en tu cuarto, no lo sé. O allá de repente le van a decir, mira, ya la fulana está orando por vos, hay que seguir orando, le van a decir, hay que seguir orando, es loco, yo soy quien soy, no voy a cambiar. Van a venir a los pies del Señor, porque hay una hermosa promesa para eso. Pero no se canse de ser un intercesor. Hermano, véame para acá. ¿Y si Jesús se cansara de interceder por nosotros? Si Jesús dijera, ay no, ya no, este Alex es paja, este no tiene solución, es mentira, perdón. Ya no, ¿sabes qué, Señor? Ya no, hace con Alex lo que vos querrás, yo ya no intercedo por él. Hermano, ahorita sería polvo yo, fulminado por el Señor, pero Dios Jesús sigue intercediendo por mí, gracias a su gran amor. ¿Querés que el reino de Dios se establezca en tu familia? Interceda por ellos. Job capítulo 1. Job capítulo 1. En el versículo 5. ¿Me dice amén si lo encontró? Dice la palabra del Señor. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía. Recuerde que Jesús no había venido en ese momento. Job, según los conocedores, es el libro más viejo de la Biblia. Él intercedía, él hacía sacrificios por sus hijos. Y me encanta la palabra tal vez. Diga conmigo tal vez. Quiero que la lea conmigo otra vez, por favor, en el versículo 5. En la segunda parte, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Hermano, no sé cuántos hijos tuvo Job. La Biblia dice, mira, estaba ahí, tus hijos estaban reunidos, pero nunca dice eran estos, ¿cuántos? Hacía sacrificios por todo. Hermano, póngale que eran tres sacrificios. Y eran 5, y antes no tenían esa cantidad de hijos. Era un montón de gente que tenían como hijos. Entonces dice, porque decía Job, quizá, diga conmigo quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía, ¿cuánto, iglesia? Todos los días. La oración por tus hijos no es el domingo nada más. Por tu familia.
por las personas que son parte de tu familia, grande o pequeña. No solamente es un rato, es todos los días, para que el reino del Señor se establezca en sus corazones. Y para que cuando tú te des cuenta que a alguien le fue mal, que no te quede en la conciencia que tú no hiciste nada por ese alguien. Que tú hablaste con esa persona, con tu familia, que tú le presentaste al Señor o el plan de la salvación y que Él no quiso, y que tú seguiste orando y que seguiste orando y que seguiste orando y lamentablemente no quiso nada y le fue mal. Que no te quede el pesar en tu corazón que no oraste por Él o por ella o por ellos, sino que te quede la satisfacción, como dice Job, tal vez habrán blasfemado. Y oraba por ellos todos los días y hacía esos sacrificios. Papás que estamos acá, hijos que estamos acá, oremos los unos por los otros, intercedamos los unos por los otros. Fíjese que nosotros estamos bien confiados y gloria a Dios. Qué bueno por ello, por toda la situación que ha cambiado, gloria a Dios. Entonces de repente antes nosotros andábamos con el gran abatimiento que nuestros hijos, ahora descansamos un poquito, respiramos un poquito más, pero ojo, hay un montón de problemas alrededor de nuestros hijos, hermano. No solo era ese problemita. ¿Y sabe cuáles son los problemas más complicados? Aquellos que usted y yo no vemos, pero que nuestros hijos están viviendo. Oremos por ellos. Oremos por ellos. Yo le digo de todo corazón, yo no me quiero poner de ejemplo. No, para nada. No es mi intención. Probablemente tú lo haces. Ora por tus hijos. Diga conmigo, estórbales. Dígale otra vez, estórbales. Que esa sea su oración. Cuando vamos a dejar a nuestro hijo menor al colegio, mi esposa hace una oración poderosa. Y yo le digo al Señor, y ella está orando y yo solo escucho, y le digo, Señor, escucha la oración de mi esposa para mi hijo. Y yo lo único que le digo al Señor es que cuando a mí me toca orar, le digo que mi hijo, Señor, entienda a quién tiene que reflejar a donde quiera que esté. Protégelo. Estórbale en aquellas cosas que él va a ver y que para él quizás a la edad que tiene como tan normal, o la gente o la humanidad ha normalizado un montón de cosas que no son normales. Entenderle, Señor, que él pueda, le pido, Señor, a que él entienda que hay cosas que no son normales. Estórbale en cualquier situación, estórbale. Escuché un video hace muchos años de un joven que salía diciendo, Dios me arruinó la vida. Y cuando yo leí, me llamó la atención el título y lo puse, y él empezó a decir, Dios me arruinó la vida, pero en forma positiva. Dios me quitó los amigos que tenía en la vida. Para mí en ese momento, dice él, era mi vida que la estaba arruinando, pero era todo lo contrario. Yo creí que Dios había arruinado mi vida, dice él, pero no, al arruinar mi vida que llevaba, Dios la arregló. Levanten la mano todos los padres y madres que estamos aquí, que no les dé miedo ponerle en las manos a sus hijos a Dios. No le dé miedo. 1 y 2, no le dé miedo ponérselo, ni le dé miedo las consecuencias. No le dé miedo. Nada está mejor que en las manos de Dios. ¿Qué voy a hacer? Interceder por ellos. Número 2. ¿Quieres establecer el reino de Dios en tu familia? Involucra a tu familia en el servicio a Dios. Amén. A mí me encanta porque aquí tenemos un montón de familias que casi todas están involucradas en el servicio al Señor, y a mí me gusta verlo. Imagínese Dios cómo se sentirá. Quizás lo mencioné en algún momento. El error que cometemos los padres a veces de no querer que nuestros hijos sirvan. Y a veces ellos quieren.
Pero somos nosotros los que no los dejamos. Déjelos. Si usted lee la Biblia detenidamente, no lo vamos a hacer por el tiempo, es más, ya ha avanzado mucho. Pero si usted lee la Biblia detenidamente y con conciencia, dése cuenta, vea, escudriñe, levante el texto, vea en el fondo del texto que siempre a las personas que Dios llamó para servirle, normalmente siempre involucraron a su familia en el servicio. ¿Quiere usted que establecer el reino de Dios no solo seamos comensales de estar sentados y venir a comer palabras? No, excelente, está bien, no, pero no solo es eso, involúcrelos. Ahora bien, sus hijos se van a involucrar en el servicio cuando usted se involucre en el servicio, y usted va a comenzar a establecer eso. Fíjese que Fernandita, la hija de nuestro hermano Ivancito de Brian, ahí la oigo cantando yo, ni cantando, balbuceando las alabanzas, las cancioncitas que cantan, ahí la oigo yo balbuceando. Cuando estamos orando los servidores, y está la hija del pastor Toche, está la hija del pastor Tulio, y está Fernanda, y está la hija de la hermana Griselda. Al final que uno oramos siempre decimos, ¿cuál es la frase que decimos? En el nombre de Jesús, amén. Y decimos, te amamos, Jesús. Y ella lo dice, te amamos, Jesús. Las tres gritan más que los que están grandes. Instrúyalos. ¿A dónde han aprendido eso? ¿En la casa? No, aquí lo han aprendido porque nos oyen, nos escuchan. Involúcrenlos. Pastor, o sea que voy a involucrar a mi hijo desde... No le estoy diciendo que desde cuna lo involucre, no. Cuando él ya tenga un poquito más de conciencia y comience a sentir ese deseo de hacerlo, involúcrelo. Yo le decía a mi hijo, a Aarón, mira, hijo, ¿y cuándo vas a cantar? Dios, y no lo digo porque sea mi hijo, pero Dios le ha regalado un buen oído a Aarón. Y cuando yo lo oí la primera vez, cantemos, estaba bien chiquitito, y empezó a cantar una canción. Híjole, este canta mejor que yo, dije. Y le canta otra vez, y cuando cantó, y cuando estábamos allá en la iglesia, le decía, mira, ¿no te quieres ser del ministerio? No me gusta, no. Y cuando venimos aquí, se metió a sonido, se metió a multimedia, y de repente le digo yo, mira, ¿y cuándo vas a cantar? No, es que, vaya, ya no es opción. Vamos a venir a ensayos. Y de repente vino ensayo, pero yo lo miraba diferente, y de repente me dice, mira, voy a cantar. Y vino y ensayó y cantó una vez, y cuando íbamos para la casa me dijo, mira, la verdad que fue buena elección cantar, me dijo. Vaya, gracias al Señor. Pero ¿qué quise ser yo? Involucrarlo. Los papás que han traído a sus hijos a aprender un instrumento, no lo traiga para que vaya a tocar allá con José Lora y su grupo Bravo, hermano, o con Marito Rivera. Tráigalo para que ese don que él tiene lo use para honrar y glorificar el nombre del Señor. Involúcrelo. Hijo, mira, aprende. Hija, mira, aprende. Mete para que seas aquí la que estés tocando próximamente, la que estés cantando, la que esté adorando, alabando. Involucre a sus hijos en el servicio. Usted va a empezar a establecer el reino de Dios en su corazón. Me dice Eduardo, que Eduardo es el que da las clases de piano. Hey, pastor, me dijo, estoy sorprendido. ¿De quién? Le digo yo. De la chica fulana, y me mencionó el nombre, no lo mencionó por respeto. Porque es que su actitud, cuando me dijo su actitud, yo dije, ay, quizás está de renuente. ¿Qué pasó? Le dije, su actitud para el piano, me dijo. No, hombre, pastor, mire, ella no vino a la primera clase y ahorita les ha pasado a todos. Gloria a Dios, dije yo. Ya tenemos pianista. Salud, Eduardo, le dije a él. Hay guitarristas, hay bateros, hay gente que está aprendiendo a cantar, hay gente que está aprendiendo el bajo. Ahora en la iglesia quieres pasar vos, ay, déjelo, porque después no lo va a sacar de la cantina porque solo iba a querer pasar. ¿Alguien dice amén a eso? Yo sé que usted conoce casos, hermano, porque yo los conozco. Los niños, los jóvenes quieren involucrarse en las cosas de Dios.
A ver qué te han dado. Palabra. Y después, hijo, anda a la iglesia. Mira vos, yo quisiera que fueras a la iglesia. Porque nos respetan, nos dice, cuando yo quería, vos no querías. Involúcrelos. Deje de poner pretexto, hermano. Perdónenme. I'm sorry. Yo le digo a mis hijos, no puedo hablar de otros porque son los míos. Es que estoy cansado, me da igual. Si estás enfermo, solo de esa forma no vas a hacer lo que te voy a poner a hacer. Yo quiero establecer el reino de Dios en sus corazones, hermano. Como lo intento con usted. Como oro para establecerlo en su corazón. No digo que no lo tiene, pero que se fortalezca más y más y más y más y más. No quiero que de repente usted me venga a decir, mire pastor, usted nunca nos predicó de esto, usted nunca nos dijo esto, usted, no, yo no quiero, y quiero tener mi frente en alto, que cuando usted o yo me pierda, que usted me venga a decir, qué bárbaro pastor, o que yo le pueda a usted decir, qué bárbaro siervo o sierva. Establezca el reino de Dios en su familia. Ustedes son mi familia, hermanos. No escuché ningún amén, pero son mi familia. Y si yo intercedo por ustedes, yo deseo que ustedes intercedan por mí. ¿Para qué? Para establecer el reino de Dios. Yo tiro el sablazo. Yo lo tiro a ver a quién le agarra. Yo tiro la atarraya a ver quién quiere servir, quién se quiere involucrar. No te puedo obligar para nada, en lo absoluto. Porque quiero que establezcas el reino de Dios en tu corazón, en tu familia, en tu vida. ¿Y cómo lo voy a lograr? Involucrándolos. Porque son parte de la familia de Cristo que te cogió y que todos tenemos acá. El día domingo yo me sentí tan feliz y le decía, Señor, qué bueno eres, porque toda la iglesia, o por lo menos las sillas que estaban puestas, estaban llenas. Y en el culto de las 10, igual, casi todas estaban llenas. Decía, wow, Señor. Que podamos entender que el reino del Señor es lo más importante en nuestra vida, hermano. Que podamos entender que si Dios reina en mí, Él nunca me va a mandar a la guerra y yo voy a perder, porque Él es el rey, Él es el general, Él es el capitán, como usted quiera llamarle. Porque mi reino, dijo Él, no es de aquí. Entonces no quiere establecer el reino aquí. Mira, hijo, quiero que sigas mi dinastía. Yo he logrado esto, quiero que tú la sigas y que tengas otros hijos y que se las inyectes. Y le queremos decir a nuestros hijos, mira, cuida mi apellido, ¿viste? Si sos López, brother. Y que no, hombre, establezca el reino de Dios. A eso que le preocupe o que nos preocupe. Que nuestros hijos establezcan el reino de Dios en sus vidas y que nada les mueva ni a un lado ni a otro lado. Involúcrelos en el servicio. Tengo algo acá. No esperes que el reino de Dios venga a tu hogar si no estás dispuesto a involucrarte en el servicio dentro del reino. Yo dije una frase aquí, tenía quizás 6, 7 u 8 meses de estar acá. Y le dije a los servidores, quizás tenía un poquito más. No quiere estar en la victoria si no ha pasado el proceso. Yo se lo voy a decir a usted. No quiere recibir un montón de cosas de parte de Dios si no quiere pasar el proceso de establecer el reino de Dios. Alejandro Magno, o Alexander como le decían, el mejor conquistador o el conquistador más grande que ha habido, peleó. Tal vez sus ideales no eran los mejores, pero para ser el mejor conquistador no se quedó allá viendo cómo ganaba su ejército. Anduvo con el ejército, peleó con el ejército, estableció un imperio, pero peleó. No se quedó de brazos cruzados o de pierna cruzada. Tú y yo no nos podemos quejar si nosotros no hemos querido sembrar o establecer el reino de Dios en nuestra familia. Porque el día que tú y yo lo establezcamos no va a haber queja, va a haber gozo, va a haber alegría. Lógicamente, si no lo establecemos,
va a haber dolor, va a haber llanto. Mi querida iglesia, involucre al servicio a sus hijos. Me quedan 3 minutos según este reloj. Número 3, permita que Dios trabaje en nuestro carácter. ¿Quiere establecer el reino de Dios en su vida? Permita que Dios trabaje su carácter. Ay, hermano, ¿a cuántos no nos gusta que nos toquen aquellas cosas? Yo así soy y no voy a cambiar. Bueno, no vas a poder establecer el reino de Dios en tu vida. Porque cuando alguien quiere establecer un reino, lo que conquistó va a tener que hacer lo que el nuevo rey dice que se haga. ¿Sí? Cada lugar que iba conquistando Alejandro Magno se doblegaban o se rendían a él. Y quien mandaba ahora era él. Con sus políticas, con todo lo que y no importa que sea, él era él. Porque él había conquistado y había establecido su reino, tal vez no en paz, a la fuerza, pero lo había establecido. ¿Tú quieres que Dios establezca el reino? ¿O quieres tú, mejor dicho, establecer el reino de Dios en tu vida? Deje que Él intervenga en su carácter. Con Dios no es que yo así soy. Debemos permitir que Dios forme nuestro carácter. ¿Cómo voy a establecer el Señor el reino en mí? O yo lo voy a establecer si yo estoy haciendo lo que yo quiero, no lo que Dios dice. No se puede. Deje que Dios, hermano querido, trabaje en su carácter. Usted se conoce. Usted se conoce. Pero le quiero decir una cosa: Dios lo conoce mejor que usted mismo. Deje que trabaje en su carácter. Deje que Dios trabaje en el carácter y en la vida de sus hijos, como de los míos. Porque nosotros queremos que nuestros hijos, mira hijo, pero cuando Dios se mete, entonces ya no nos gusta. Lo que le decía hace un ratito, ahí deje que, si Dios se meta, ahí deje que se meta. Usted está corrigiendo a sus hijos, pero cuando pasa algo con su hijo que es de parte de Dios, y lo más difícil es que sabemos que es de parte de Dios, que Dios quiere tratar con, ya no nos gusta. Deje que Dios forje su carácter, el de su hijo y el suyo. Déjelo. Hermano querido, yo le voy a decir, con esto termino. Dios forjó mi carácter. Para mí, de la manera más difícil. Humillación. Diga conmigo, humillación. Qué terrible eso. Humillación. Si habían formas que Dios estaba utilizando conmigo y no funcionaban, Él dijo: voy a usar la que va a funcionar. Y cuando pasó esto en mi vida, este proceso en mi vida, me di cuenta de la manera de la cual Dios había hecho o había trabajado mi carácter. Pero ¿qué pasó? Tuve que dejarlo. Tuve que decirle: Señor, si tú quieres esto, bueno, hagámoslo. Ahí estoy. Y empezar a vivir situaciones en mi vida que eso quería Él. Con eso Él iba a arreglar mi vida, o iba a forjar mi carácter, o yo lo dejé trabajar en mi carácter y las cosas cambiaron. Y cuando de repente quiero acordarme de aquellas cositas, Él me recuerda: acuérdate lo que te pasó, padre. Y yo: uy, sí, Señor, no, perdóname, papá. No intervenga cuando Dios intervenga en la vida de sus hijos. Déjelo. Yo se lo conté a usted, una de las cosas que me dijo la doctora Okelí, mi maestra: yo te quiero ayudar, Alex, pero Dios me dice: no seas metida. Yo me quiso mucho la doctora, ya está en la presencia de Dios, y me decía: yo quiero, pero mira, aquí está, pero no puedo porque Dios no me deja. Y yo, Dios dice: seguí, con la cabeza así, seguí. Humillación. Pero deje trabajar el carácter por Dios en su vida. Y por último, tenga un altar devocional, hermano. Nuestro altar familiar. Todos los días. No es un culto, hermano.
5, 6, 7 minutos, 10 minutos, cante una alabanza, lea la palabra de Dios, medio explique algo que usted haya entendido, pídele sabiduría al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo tenemos nuestro altar familiar, es lo último que hacemos en el día. Establecemos la presencia de Dios en el hogar. Es lo último. ¿Qué es lo último que se hizo? Orar, cantar, leer la Biblia, la presencia de Dios en el hogar. En segundo lugar, se fortalece la unidad familiar, porque todos estamos ahí reuniditos, aunque unos que están no muy contentos porque están escuchando la palabra en vez de estar viendo tele, pero es la unión familiar. Se enseña a los hijos a buscar a Dios y tener su propio devocional. Hijo, los míos se los digo, antes de irte a acostar, orá con el Señor, habla un ratito con el Señor. Usted está estableciendo el reino de Dios en su vida. Orar juntos por las necesidades y proyectos de la familia. Involúcrelos a todos. Oremos, necesitamos esto, que Dios cambie lo uno, que Dios nos dé esto, que Dios quite esto. Involúcrelos y finalmente se cierran las puertas para el enemigo, para que les pueda dañar. Cierra su Biblia en esta mañana, en esta noche. Si tú estableces el reino de Dios en tu vida primeramente y después lo trabajas en tu familia, el enemigo no tendrá entrada. No va a haber manera. No va a haber manera. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es una fortaleza que está cuidada por Él. ¿Sí? Está cuidada por Él. Y todo puede ser vulnerable menos Dios. Todo puede ser vulnerable menos Dios. Iglesia, trabaje con su familia. Establezca el reino de Dios en sus hijos, en su esposo, en su esposa, en su tío, abuelo, primos, tíos, los que vivan. Establezca el reino de Dios en su familia. Porque cuando la palabra dice el reino de Dios se ha acercado, era porque Cristo venía. Él se fue, nos dejó un consolador que es el Espíritu Santo. Ahora es tu tarea y mi tarea establecer ese reino. No en el mundo, no, en tu familia, en tu corazón. Para que quien reine en tu vida, en las decisiones que tomes, en los proyectos que tenga, sea el soberano, el Rey de Reyes y Señor de señores. Vamos a orar en esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Tal vez no es fácil establecer, Señor, el reino tuyo en nuestras vidas, porque hay tantas cosas que nos gustan o que le gustan a nuestros hijos o a nuestros familiares, pero nada se compara contigo, Señor. Ayúdanos a entender eso. Te pido por familias en victoria, Señor, que podamos establecer en nuestras vidas tu reino, que no nos mueva cualquier cosa, porque estamos fundados en la roca inconmovible de los siglos que eres tú, Señor. Te pido por cada familia representada en este lugar, por las que están, por las que no nos acompañan, pero que son parte de nosotros. Que seamos familia, Señor, que anhelemos establecer tu reino en nuestras vidas. Te pido por aquellos que no te conocen y que aún no te han recibido, no tienen idea de cómo establecer el reino tuyo en sus vidas, pero en esta noche, que han escuchado, o no sé en qué momento, qué día, a qué hora van a escuchar ese sermón en las redes, que puedan establecer primero una relación contigo. ¿Y cómo lo van a hacer? Abriendo su corazón. Si tú estás escuchando o has escuchado el sermón y estás escuchando esta invitación, no dejes pasar la oportunidad. Hay alguien acá que no conoce al Señor, o tú que estás viendo esta transmisión, ahí donde estás, recibe a Cristo. No dejes pasar la oportunidad. Dile: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi Salvador personal. Quiero establecer tu reino en mi vida a partir de hoy. Soy pecador y he caminado ignorando tu voz, pero hoy he escuchado y no quiero seguir haciendo lo mismo. Es por eso que abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi Salvador. Confieso que tú viniste a morir por mí, derramaste tu sangre en esa cruz para perdón de mis pecados pasados, presentes y futuros. Gracias, Dios, por amarme como me amas. Gracias por haber enviado a tu Hijo a morir por mí. Gracias por salvar mi alma hoy. Te recibo
en el nombre de Jesús. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero para decir presente cuando me llames a tu presencia. Gracias, Dios, por amarme. Padre, te doy gracias por Familias en Victoria. Que todos vayamos contentos, felices, satisfechos, que tú has hablado al corazón y que el deseo tuyo es que establezcamos tu reino en nuestra vida. Llévanos con bien, protégenos de cualquier situación negativa y permítenos el día de mañana hacer nuestras labores cotidianas, si así es tu voluntad, que amanezcamos, y el miércoles regresar una vez más a este lugar a seguir aprendiendo de ti. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.